El COVID-19 está incidiendo de manera importante en el ámbito de los derechos fundamentales, como los que protegen nuestra privacidad y datos personales. A nivel mundial, hay varias iniciativas, muchas de ellas bastante interesantes, pero a la vez cuestionables, para tratar de contener la propagación de la pandemia, como la geolocalización de teléfonos celulares para saber la ubicación geográfica de personas con la intención de determinar su nivel de relación con otras personas que estuvieran contagiadas. La historia clínica electrónica que recopila digitalmente los datos de un paciente, mismos que pueden compartirse fácilmente con diferentes proveedores de atención de salud. Entonces, con este tipo de herramientas, si un médico pide una prueba de laboratorio o nos receta un medicamento, todos los demás médicos y personal sanitario podrán ver nuestro historial clínico acumulado. O también debemos tener en cuenta que en estos momentos hay una gran demanda para poder conocer nuestros datos personales e invadir nuestra privacidad a través de encuestas que nos envían por email o que nos hacen por teléfono y que piden proporcionemos más datos de aquellos que son indispensables. Pero también por el uso de plataformas, aplicaciones o compras en línea, que en algunas ocasiones solicitan datos como números de tarjetas de crédito. Y no sabemos si se trata de empresas confiables y si esos negocios tienen políticas de privacidad o no. Por tanto, cabría preguntarse especialmente, ¿hasta qué punto se legitima la limitación de los derechos de privacidad y datos personales por razones de salud pública e investigación sanitaria? Y por otro lado, ¿cómo podemos proteger estos dos derechos fundamentales precisamente ahora que más los estamos empleando? Para hablar de esta y otras cuestiones interesantes, nos acompaña el doctor Diego García Ricci, quien es académico de tiempo completo y coordinador de la especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a quien le doy un fraternal saludo y le agradezco que se encuentre hoy con nosotros. Diego, me gustaría que iniciáramos con un planteamiento que nos puede servir de base para comprender el contenido y alcance de lo que hablaremos más adelante. ¿Por qué es importante proteger la privacidad y los datos personales en este tiempo de pandemia? Hola, ¿qué tal, Giovanni? Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y platicar sobre estos temas que son de gran importancia para toda la sociedad mexicana. Y bueno, como bien dices, pues en una época de pandemia se ponen a prueba los derechos y dentro de estos derechos está el de privacidad y protección de datos personales. Y tenemos que entender que en virtud de este derecho a la privacidad, una persona puede decidir qué es lo que comparte con los demás. Cuando digo los demás, no solo es el Estado, sino también nosotros particulares, ¿no? Pues gracias a este derecho a la privacidad, las personas podemos crear un ámbito reservado, al que solo le permitamos a ciertas personas en ciertos contextos ingresar. Entonces, en este sentido, también nosotros mismos, como integrantes de una sociedad, generamos información y esa información tiene que ver con esta vida privada. Y esa información y esta vida privada muchas veces se ven materializados en datos personales. De modo que los datos personales se refieren a nuestra vida privada y por eso es importante cuidarlos, protegerlos y tener gran conciencia con quién nos compartimos, para qué y en qué contexto, bajo qué modalidad. Entonces, precisamente frente a esta pandemia, pues uno de los principales retos es cómo podemos proteger nuestros datos personales, porque justamente ahorita es cuando más los estamos utilizando. ¿Ya qué voy con esto? Que hemos aumentado nuestras actividades económicas o de entretenimiento a través de dispositivos móviles, como puede ser nuestra computadora, nuestros teléfonos celulares, nuestras tablets, y entonces empezamos a consumir
más productos que los que habitualmente hacíamos. ¿A qué voy con esto? Pues más gente se ha suscrito, por ejemplo, a plataformas de entretenimiento como Netflix o han comprado en línea algo que no llevaban a cabo. O se han unido a grupos de ayuda a través de sus dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, todo esto genera una necesidad de datos, cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu dirección, dependiendo el producto o el servicio, pues se van generando más datos. Entonces, nosotros, como titulares de esa información, pues tenemos que tener mucho cuidado de con quién los compartimos, para qué los compartimos y en qué contextos los compartimos. ¿Me explico? Entonces, ahorita, pues, mucha gente compra el supermercado a través de las aplicaciones o a través de las páginas de internet y lo que tienen que estar conscientes es de toda la información que van a generar a través de estas compras. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues cerciorarse que el comercio con el que están llevando a cabo esa transacción, pues sea un comercio serio, un comercio confiable y que tenga una política de privacidad, que tenga una política para proteger los datos personales, que no utilicen esos datos para, digamos, compartirlos con personas con las que los usuarios no estén informados. Entonces, en la medida que nosotros nos volvamos conscientes del uso de nuestros datos, vamos a poder estar mejor preparados para protegerlos. Si te parece, podríamos ahora enfocarnos en que nos ayudes a comprender cómo se puede llegar a lesionar nuestra vida si no se protege la privacidad y los datos personales. Sobre todo porque a veces no somos conscientes de algunas cosas que hacemos cotidianamente. Y tal vez la mejor forma que esto nos quede más claro sea con algún ejemplo que nos compartas. Pero también creo que sería indispensable nos dijeras cuál consideras sería un punto relevante que deberíamos considerar para poder decidir qué sí y qué no estamos dispuestos a compartir con los demás. Sí, tiene que ver precisamente concretamente para ponerte un ejemplo, ponte a pensar en la lista del supermercado. La lista del supermercado define mucho de tus gustos, de tus preferencias. Una persona puede saber si eres intolerante al gluten, intolerante a la lactosa, o si te gusta tomar bebidas alcohólicas, o si eres casado o eres soltero, si tienes familia, si no tienes familia. Entonces, toda esta información se puede deducir de esa información personal. Y entonces, precisamente, es la forma en la que a veces las personas no están conscientes, ¿no? Que muchas veces a través del uso de los datos personales pueden hacer inferencias muy importantes respecto de la vida privada de las personas que no necesariamente esas personas están conscientes, ¿no? Entonces, a veces, como te decía, la lista de supermercados define mucho quién eres y mucho de tu vida privada que no necesariamente compartes con los demás porque no es necesario compartir estos detalles. Y así pueden haber muchos otros ejemplos. Entonces, por eso es que es relevante proteger, digamos, estos datos personales porque le dan una mirada a quien sea respecto de lo que ocurre dentro de tu vida privada. Es importante también tomar en cuenta que los datos personales es también lo que nos permite comunicarnos con los otros, ¿no? Entonces, a veces, pues, ¿cómo te presentas con los demás? A través de tus datos personales, tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, dónde trabajas, etc. Entonces, también es un medio de interlocución. Aquí el punto fino es que la persona decida qué es lo que comparte con los demás, ¿no? O sea, que no te arrebaten la toma de decisión respecto de con quién compartes tu información personal. Eso me parece muy importante. Y en una época de pandemia como estamos ahorita, que hay gran cantidad de demanda de datos personales para poder acceder a bienes o servicios, pues no le quiten a las personas su capacidad de decidir. Algunos ejemplos más que nos puedas compartir focalizados tanto en la emergencia sanitaria como en una situación que no puede pasar desapercibida y que tiene que ver con la grave crisis económica que como consecuencia del COVID-19 desafortunadamente están pasando muchas familias de nuestro país y de otras latitudes. Asimismo, me gustaría y te pediría más bien que nos des algunas recomendaciones para que podamos proteger nuestra privacidad y datos personales, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Sí, claro que sí, Giovanni. Mira, ahorita podría ser muy común que en un grupo de WhatsApp o en un sitio de internet dijeran, se ha aprobado por parte del gobierno 25,000 pesos de ayuda
que se le van a entregar a las primeras 100 personas que manden un mensaje a este número telefónico. Por favor, registra tu nombre, tu domicilio, tu número telefónico y tu cuenta de correo electrónico y en breve nos comunicaremos contigo. Dada la situación de gran emergencia y emergencia económica, mucha gente está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque podría ser una entrada de recursos económicos que podrían resolverle algunos de sus problemas. Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones pues son víctimas de la necesidad y que es bien fácil compartir la información personal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de ayudas. ¿Quién las está enviando? ¿Cómo te llegó? ¿Podrías validarlo de una manera directamente tú a través de consultar un sitio de internet o verificar con gente que tenga más acceso a información fidedigna respecto a ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces es una manera de protegernos y no compartir esos datos personales hasta que realmente tengas la certeza de que realmente te van a producir un beneficio en tu vida, ¿no? Entonces, como es una situación de emergencia, la gente está dispuesta a entregar sus datos con tal de recibir cierto tipo de ayuda y por eso es que tenemos que tomar conciencia. Ese es un ejemplo. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, si te llega un mensaje que te dicen, acabamos de desarrollar un tratamiento para la cura contra el COVID-19. Anótate aquí en la lista de espera para poder ser considerado, ¿no? Y esto se puede ir complicando aún más porque, por ejemplo, puedes ser víctima de un fraude y que te digan, para poder acceder a este medicamento, pues deposita 1,000 pesos o dame tu número de cuenta, tarjeta de crédito para que te haga el cargo y puedas acceder a esta cura milagrosa que hoy por hoy sabemos que todavía no existe. Y normalmente lo utilizan bajo mensajes con que la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una vacuna, ser de las primeras 100 personas de poder acceder a ella. Entonces, son situaciones que simulan una realidad que no existe y que las personas pues fácilmente caen, ¿no? O son víctimas de este tipo de estafas. Entonces, aquí lo que se puede recomendar es que verifiquen muy bien quién les está enviando esa información, si es una información fidedigna, de dónde la obtuvieron, verifiquen con otras personas si realmente han recibido la misma información y esa va a ser una manera muy fácil de poder tratar de proteger mejor sus datos personales. Gracias, Diego. Seguramente hay muchas otras situaciones de las cuales nos deberíamos de proteger en relación al tema que estamos tratando. Y ahora que te escuchaba, estaba pensando que las personas que nos están viendo posiblemente hayan recordado algunos ejemplos más que les hayan pasado o que se enteraron les sucedió a un familiar, amigo, vecino o conocido. De todas esas situaciones que nos pudiera seguir compartiendo, ¿en cuáles de ellas deberíamos de estar más alertas en estos tiempos de pandemia? Mira, tenemos que estar alertas sobre todo en redes que son de fácil transmisión, que la información es de fácil transmisión como puede ser WhatsApp. WhatsApp es una herramienta muy importante en la vida de todos en el mundo y particularmente en los mexicanos. Todos tenemos esa aplicación, todos compartimos información por WhatsApp. Y entonces es muy fácil que muchos bienes o servicios se ofrezcan a través de esta plataforma como WhatsApp. Y que entonces te empiezan a pedir documentos mucho más sensibles. Vamos a poner que te piden, oye, para poderte entregar tu pedido, mándanos una copia de tu credencial de lector por WhatsApp. Y la gente, sin pensarlo, lo envía. Y ponte a pensar, ¿a cuántas personas puedes compartirle una información que te di a WhatsApp? La cantidad es grandísima, ¿me explico? Claro. Y entonces cuando les piden datos tan sensibles como pueden ser tu credencial de lector, tu comprobante de domicilio, a lo mejor incluso una foto de tu tarjeta de crédito, eso es algo que tienen que tomar con muchísimo cuidado, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la capacidad de retransmitir esa información es enorme y es incontrolable. Una vez que es enviada por el usuario, se vuelve incontrolable, ¿no? O los controles son más difíciles, más complicados de llevar a cabo. Entonces, esto puede generar otro tipo de problemas, como pueden ser fraudes bancarios, cargos no autorizados. Y entonces luego la gente dice, es que ¿por qué me pasa a mí? Bueno, pues revisa con quién compartiste los datos financieros, tus datos personales, y vas a encontrar a veces la razón de por qué fuiste víctima de este tipo de actividades. Entonces, cuidar mucho qué información se comparte, principalmente a través de WhatsApp, porque es ahorita, hoy por hoy, una de las plataformas más utilizadas para comunicarnos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que nos quieras compartir para concluir esta entrevista?
No sé, algo que hasta ahora no nos hayas dicho, pero en lo cual deberíamos tener mucho cuidado. Pues claro que sí. No hemos hablado mucho de los datos personales relacionados al estado de salud, que ahorita, hoy por hoy, también van a empezar a circular mucho. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que, como se refiere precisamente a tu ámbito de salud, que pertenece a tu vida privada, son datos personales sensibles. ¿Y a qué voy con esto? Que no deben compartirse si no tienen tu consentimiento, ¿no? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, que dicen, fulanito o sultanita está enfermo de COVID. Y tú dices, bueno, yo te autoricé a que compartieras esa información, esos detalles de mi vida privada. Entonces, esto te ilustra, por ejemplo, el caso del consentimiento. Cada vez que una persona entrega datos relacionados con su estado de salud, tiene que tener ese consentimiento, esa autorización de parte del titular. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Precisamente en estos tiempos de esta pandemia del COVID-19, ¿no? ¿En qué casos no se necesita el consentimiento para revelar aspectos relacionados con la salud de las personas? Pues es precisamente lo que tú decías al principio, cuando se tiene que utilizar esos datos personales para contener la propagación de la epidemia, ¿no? Entonces, un caso muy concreto es, llega una persona enferma a un consultorio, resulta que tiene COVID, entonces le van a preguntar, oiga, ¿con quién estuvo usted en contacto? Entonces esa persona no va a decir, no, no te puedo decir porque pertenece a la vida privada de otras personas, esos datos personales. No, en este caso, dada la cuestión de la pandemia, pues sí va a tener que decir, bueno, yo estuve en Hay que contacto ponderar con... entonces, Diego. Exactamente, y la ley te permite llevar a cabo eso. En este contexto preciso, que es de pandemia y vinculado con este tema del COVID. Ahora, vamos a ir exagerando un poquito más esta situación. Entonces, si por un tema de COVID a una persona le empiezan a preguntar, oiga, ¿y usted es soltero o casado? Oiga, ¿y usted cuántos carros tiene? Oiga, ¿y usted tiene casa propia o renta? Etcétera, etcétera. Eso Esa es ya no información que es entraría. relevante. Exactamente. Entonces, tenemos que ubicar perfectamente qué información puede servir para contener la pandemia y qué información no debemos y tenemos derecho a no compartir pretextando la pandemia. ¿Me explico? Entonces, es muy importante estar alerta de eso para que precisamente podamos proteger nuestra vida privada frente a esto que te decía al principio, el acceso de gente que tú no quieres que tenga acceso. Querido Diego, te agradezco enormemente todo lo que nos has compartido y resalto la forma tan especial que tienes de transmitir conocimiento sobre temas tan sensibles como los que has abordado. Espero que tú y tus seres queridos se sigan conservando con tranquilidad, paciencia y sobre todo con salud. Muchas gracias a ti, Giovanni, y recordarles a todos los que nos observan en este video que ustedes son los titulares de sus datos personales y que en función de esa titularidad pueden ejercer sus derechos y que en esta época de pandemia sus derechos no están suspendidos, pero que sí necesitan su ejercicio por parte de ustedes, ¿no? No olviden que son sus datos personales, se asocian a su vida privada y en ese sentido tienen un derecho muy poderoso que podemos ejercer. Y pues muchas gracias por la invitación, fue un placer platicar contigo, querido Giovanni. Al contrario, muchas gracias a ti por tu generosidad y tiempo. Quiero concluir diciendo que varios académicos, como el coreano Han, han señalado que vivimos en una psicopolítica por el uso masivo de redes sociales y otras plataformas que nos dejan totalmente en la transparencia, conociendo todos nuestros datos, y con ello estamos ante el peligro de aquello que se está denominando biopolítica, en la cual el Estado vigila incluso nuestra movilidad y hasta nuestra temperatura corporal. Me despido invitándoles a ser precavidos cuando compartamos información y que nos convirtamos en los principales guardianes de nuestra privacidad.